hecho, la cocina, esta cocina que yo considero que es un potencial, la cocina iberoamericana, que tenía que existir como tal, me parece que no se ha desarrollado del todo, y es justamente la materia prima con la que yo estoy trabajando. Avalo un poco esta premisa revisando otros géneros culturales, como revisando la música. Los cantes de ida y vuelta, las habaneras, fueron y vinieron, evolucionaron. Y la cocina transatlántica no evolucionó como tal. Vino el tomate aquí, y aquí se hizo el gazpacho se hizo famosísimo. Pero es que en Venezuela, donde nos asamos del calor todo el año, no usamos gazpacho, y es absurdo. Ahora, si yo me regreso a Venezuela, que es un anuncio que haré, que tengo que volver a mi querida Venezuela, seguramente cuando llegue a mi verano perpetuo, tomaré gazpacho a diario. Otra cosa que me asombra es que, siendo la tortilla mexicana de harina de trigo una solución fabulosa a la carencia de recursos, de energía para poder hacer un pan, es un artilugio fabuloso, y aquí en España, incluso viendo hambre, no se usó, y sabiendo que existía. Pero bueno, así ocurre. A veces la cultura o la información llega o llega tarde, o llega cargada de complejos, de imposibilidades de que permee y enamore, ¿no? De esto sabe, de cosas que tienen que ver con el amor y la cocina, es realmente Lena, quien es una artista. Lena es una ávida escritora que ha dedicado, creo que la mitad de su vida a estudiar sobre el vínculo entre letras y gastronomía. Ella ha ido hilando a lo largo de su carrera esas posibilidades, y yo, digamos que para ella represento la materialización de ese juntar mundos que hasta ahora habían estado pendientes. Teníamos preparado algo para hoy. Sí, bueno, pero así con esto de última hora, la verdad es que de todas maneras me parece muy pertinente hablar así picoteado, porque así se come también, ¿no es cierto? Y así en las reuniones, cuando hacemos fiestas en casa, todo el mundo termina en la cocina y comiendo de pie y prueba esto, y bueno, así estamos nosotros en Petit Comité, disfrutando de una cosa que quizás los que vengan más tarde no van a poder, porque va a haber jaleo, ¿no? Digo yo. Y bueno, Emiliano a mí me sorprende mucho, porque él es un chico que está muy interesado, tiene una curiosidad por el mundo enorme. Y su primera curiosidad, que es la lengua, lo ha llevado a cocinar. O sea, él cuando se va a Nueva York a estudiar inglés, conoce a japoneses, a un grupo de japoneses, y en vez de estudiar inglés, aprendió japonés y aprendió el arte sisori, aprendió a cortar pescado. Y dijo, bueno, el inglés, bueno, ahí va, ahí va. Pero la lengua, el conocimiento de la lengua le sirvió de pretexto para cocinar, ¿no? Bueno, si estos hablan así, que están cocinando. Y entonces se puso allí a darle al pescado, y de regreso a Venezuela abrió su primer restaurante, un restaurante japonés, en un momento en que Caracas había solamente 2 japoneses. Y aquí ni hablar, porque esto aquí en España es una cosa más reciente, ¿no? El tema del pescado crudo hace 14 años, 15 años, 20 no estaba tan bien mirado, salvo en los boquerones. Y entonces, pues nada, Emiliano llega, hace esto, y si te das cuenta, toda persona que proyecta una cocina, proyecta el idioma paralelamente, ¿no? Se aprenden palabras como soya, se aprenden palabras como wasabi. Todo aquel que está apoyando una cocina está apoyando un lenguaje. Entonces, en el caso de Emiliano, pues los lenguajes, llega un momento en que tú quieres seguir, y la lengua materna no es suficiente. Abre un segundo restaurante en el que hace una fusión asiática francesa, ¿no? Que los libaneses, no, a pesar de tener las dos culturas en su país, nunca han hecho esa fusión completa, lo que es el libanés con el francés. Bueno, él agarró y hizo su fusión asiática
asiática francesa, ¿no? Y eso también refrescó un poco de términos culinarios. Y por allí se fue y descubrió lo panasiático y terminó sin darse cuenta, siendo un chico muy joven y abriendo un emporio, un gran grupo de restaurantes que renovó la escena gastronómico-cultural caraqueña, porque creó espacios. Y Caracas era una ciudad que crecía a un ritmo acelerado, con mucha gente viniendo a hacer negocios y se necesitaban esos espacios, ¿no? Y entonces, claro, eso es un reto importante y un estímulo y no paraba. Había que seguir abriendo restaurantes y seguir creando lenguajes, porque además lo que se plantea en la mesa, lo que se plantea sobre una mesa es muy parecido a lo que es la literatura. Cuando nosotros comenzamos a comer, tenemos un entrante, tenemos un segundo, tenemos un postre, eso es una sintaxis. Allá hay una sintaxis, hay un cuento, ¿no? Lo que sucede con todos los comensales en una mesa, hay una obra de teatro en quien te sirve, una obra en quien te atiende, una obra de ficción larga, bueno, en todos los rituales que hay alrededor, y hay poesía en ese momento íntimo de en tu paladar contigo mismo. Entonces hay un lenguaje que no es gráfico, pero hay un lenguaje. Cuando nosotros terminamos de cenar, seguimos hablando de la comida que ya no está. O sea, que la comida siempre nos va a hacer hablar, ¿no? Y entonces, bueno, Emiliano siguió esa ruta hasta que sucedió lo que ustedes saben. En Caracas, en Venezuela, pues hubo una coyuntura política compleja. Pero yo creo que Emiliano, que es tan inquieto, necesitaba... Sí, qué coincidencia. necesitaba moverse y buscar nuevos horizontes. Yo creo que la comida no solo está asociada al habla, sino al viaje. El viaje siempre está detrás de lo que comemos, y yo creo que Emiliano pues ya eso lo tenía explorado, ya lo tenía masticado, deglutido, y quería hacer cosas nuevas, y aterriza en España y se da cuenta de esto que él comentaba también, ¿no? Que bueno, sobre todo que no se han integrado la cocina iberoamericana con la española. ¿Por qué? Fíjate que una de las cosas que a mí me sorprendió, que cuando me subo en el metro de Madrid y están estos ecuatorianos, peruanos y algún venezolano por ahí soplando su flauta de pan, yo digo, ay, mira qué interesante, ¿no? Y bueno, ¿y cuánto tiempo tiene esta gente aquí? No, pues tienen 2, 3, 4 años. Oye, pero es que, a ver, en Inglaterra, los indios, los sikh, en Francia, sus negritos de las colonias han estado pero ya varios siglos correteando y mezclándose y haciendo pues lo que hacen los colonialistas, ¿no? ¿Y por qué aquí no? ¿Qué pasó? Bueno, evidentemente después tirando un poco la historia y sabiendo incluso por qué mi abuelo llegó a las Américas, pues claro, estaba un poco más difícil que se viniesen, pero entonces era una tarea pendiente, porque es que hay muchos Fernández, Hernández, García y López por allá, me imagino preguntándose, ¿y de dónde venimos, no? Y entonces, bueno, ha venido este tsunami, ¿no? de latinoamericano, que yo lo veo como era una asignatura pendiente del Imperio Español. Bueno, que haya ocurrido pues después de que se acabó, pues bueno, pero son como que deudas que no prescriben, evidentemente, ¿no? Y a mí me sorprendió todo aquello, ¿no? Y me encantó el ver cómo de la noche a la mañana el cilantro, que antes conseguirlo era oro, después se conseguía manojos. Y digo, bueno, pero esto es para los latinoamericanos. Y después me di cuenta que es que era difícil que en cualquier casa de un madrileño no hubiese una asistenta suramericana ya involucrando a aquella gente como si fuese, haciendo los indianos sin haber pisado América quizás, o América pero en plan más jocoso, ¿no? Y entonces empezó a incorporarse cosas, pero hablo de hace solo 10 años, en el día a día del moderno español, que quedó pendiente de aquellos tiempos.